Vamos a ver los componentes fundamentales de las normas ISO. Repasaremos un poquito el tema del enfoque basado en procesos, que son 3 principios fundamentales de la norma, como es el enfoque basado en procesos. Seguramente ya esto conocen mucho. El tema del ciclo PHBA, que es el conocido como el círculo de Deming. El pensamiento basado en riesgos, ¿no? Que son esos 3 requisitos sobre los que se basa la norma, son los pilares de la norma. Adicional, pues están los temas de los principios de calidad, que también haremos, los revisaremos. Existe, de ahí nos vamos al tema ya de los requisitos puntuales de la norma. Estaremos revisando contexto y ya de ahí los requisitos básicos para el tema de la implementación, que es contexto organizacional, partes interesadas. Revisaremos todos los elementos de apoyo, que aquí, pues, si habláramos de temas de requisitos, sería el requisito 7 de la norma. Elementos de operación, requisito 8, evaluación del desempeño del sistema de gestión de calidad, cómo medirlo, que sería el requisito 9, y mejora continua, que sería el requisito 10. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir entendiendo respecto, vayamos haciendo los avances. Comentarles, en el caso de la norma, todas las normas, voy a irme un poquito hacia atrás, entendiendo primero que las normas, ¿por qué nacen las normas ISO? Son normas que se establecen para regular o para estandarizar ciertas industrias, ciertos productos, ciertas conductas. Por ejemplo, en el tema de calidad medioambiental, digamos, se establecen estándares a través de la estandarización internacional, como es la ISO, se establecen y cada país, cada organización decide adoptarlas o no. De hecho, las normas como tal no son, la ISO no certifica, la ISO solamente elabora estándares. Quien certifica son los propios países que cuando deciden que una norma puede ser aplicable en su país, la adoptan y la norman. Y ahí podrían ser, ya está entonces ser certificables. ¿A través de qué? Pues a través de otorgar una acreditación a organismos certificadores para que ellos puedan, a nombre del país que corresponde, pues poder certificar. Pero en sí, la norma ISO 9000 no establece la obligación de una certificación, solamente establece estándares. Entonces, bueno, ustedes saben que, recordando un poquito, hay un comité, el Comité Técnico 176 de la norma, pues es el que se encarga de la estructura de dar continuidad al tema de las normas, hacer las revisiones, recolectar las aportaciones de los diferentes países y es quien regula este tema, ¿no? Cada comité técnico, para cada norma internacional, hay 22,000 estándares ya a nivel mundial. Estos 22,000 estándares puede ser desde un estándar para tarjetas de crédito, por ejemplo. Yo puedo utilizar mi tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo. Eso es una estandarización. Entonces, de esas hay 22,000, ¿no? Las que se refieren más a temas de sistemas de gestión, pues tiene que ver las de calidad, que son las 9001, las 14,000, que tienen que ver con medio ambiente, 45,000, que tienen que ver con salud y seguridad, seguridad y salud ocupacional, etc. Entonces, se van estableciendo los diferentes estándares. Cada estándar tiene subcomités, comités técnicos, que son los que van trabajando y desarrollan las normas. Bueno, para 1987, este comité técnico saca ya, a través de todo el trabajo previo que hace, se publica la primera norma ISO 9000 en 1987. Para ese entonces, la norma estaba dividida en 9001, 9002, 9003. Eran los estándares en los que se podían certificar. 9001 para temas, eran 20 requisitos, y lo que hacía entre el 2000, la 9002 y la 9003 era eliminar ciertos requisitos de cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la 9001 aplicaban temas de diseño y desarrollo en una de las cláusulas. Si no mal recuerdo, era la cláusula 7. Y de ahí, para la 9002, que era para empresas de servicio, no tenían que cumplir esa cláusula, era como la exclusión, esa cláusula. Y para 9003, pues era más para laboratorios, había la exclusión de 4 cláusulas.
Bueno, este es un poquito cómo fue diseñada en un inicio la norma. El enfoque era un tema de aseguramiento, se observaba más el tema de inspección, el de asegurar que el producto saliera, que no salieran productos dañados, afectados, que se convierten en productos no conformes, pero el enfoque era inspeccionar, rechazar. No había un enfoque de gestión, un enfoque más preventivo, ¿no? Y esa ha sido así como que la evolución de las normas. Para 1994, esta misma norma del 87 sale publicada, pasaron 7 años. Se supone que las normas tienen que ser revisadas cada 5 años. Bueno, pues aquí pasaron 7 años antes de ser revisadas. Esto porque estas normas empezaron a establecer en Europa y en la Unión Europea. Entonces, aquel que quería vender productos a Europa, pues tenía que empezar a cumplir con las ISO. Obviamente, países como Estados Unidos, pues llega un poco tarde al inicio de la implementación de esta norma y pues pide como un tema de prórroga, ¿no? Entonces, para que se empiece a ajustar. Y entonces empieza a ser ya ahora sí a nivel internacional. Para 1994, aunque hay un cambio en la norma, realmente son cambios pequeños y es solamente como para garantizar la continuidad. De ahí se empezaron a enfocar temas de acciones preventivas. Para el año 2000, realmente es cuando se hace una modificación importante en la norma. Entonces, esto quiere decir que se convivió con el modelo de gestión de 20 puntos, con un método de aseguramiento de 13 años, ¿no? Aquí ya para el 2000 se unifica en una sola norma, que es la 9001, y ahora sí que cuando algún requisito de esta norma no aplicaba, pues lo llamábamos exclusiones permisibles. Es decir, teníamos que justificar, había una exclusión, estas se dirigían al elemento, en ese momento, al elemento 7 de la norma, que solamente eran los puntos donde podía haber exclusiones permisibles, pero ya cambia el modelo a 8 puntos. El enfoque ya se convierte en un tema de procesos, y si hay un requisito, y si el enfoque es completamente complemento a la expectativa de los clientes, ¿ok? Para el 2008 vuelve a haber una modificación, una actualización. Si se dan cuenta, realmente para el salto de la 87-94 al 2000, pues realmente fue un salto bravo, sí fue un salto significativo. Esto nos llevó a que la norma no se empezara a implementar. Fueron 3 años para el tema de los cambios de las normas. Y de ahí se da en el 2008, después de 8 años, se hace una siguiente revisión. Los cambios fueron un poco significativos, que tenían que ver más con la aclaración de ciertos requisitos, y por eso ya se cambió hasta el 2008. De ahí viene otro salto, que hablamos del 2000 al 2015, viene ya otro modelo. Este es un modelo de 10 elementos, de 10 requisitos, 10 bloques, en donde ya se centra la norma, digamos que quiere romper todos los paradigmas anteriores respecto a las versiones anteriores. ¿Qué es esto? Las normas estaban muy enfocadas a evidenciar, a generar documentación, y entonces se le llamaba que las normas eran muy burocráticas, normas con mucha documentación. Yo me acuerdo que en el año del 87, y eso, los consultores se dedicaban más a hacer levantamiento de procesos o de procedimientos, más que de procesos, de procedimientos, de todas las actividades que había en la organización. Había procedimientos para mandar un fax. Entonces, cuando uno quería visitar a un cliente para decirle, oye, ¿podés implementar un sistema de gestión basado en la norma ISO 9000? La respuesta casi inmediata era, es que esa es una norma burocrática. Lo único que voy a hacer es burocratizar mis procesos. Lo único que voy a hacer es sobredocumentar. Y lo único que voy a hacer es documentar las borradas que ya hago, ¿no? Entonces, bueno, era muy complicado poder convencer a un cliente que empezara a trabajar sobre este tipo de estándares. Para el 2015, esta norma finalmente lo que hace es eso, a ver, yo no necesito, todavía en la 2000 y 2008 pedía 6
procedimientos documentados y el manual de calidad, ¿no? 6 procedimientos documentados, estos serán que deberíamos de tenerlos forzosamente. Auditorías internas, control de documentos, etc., etc. Para el 2015 no pide ni un solo documento. Lo que dice la norma es solamente tienes que hacer los documentos necesitados por tu organización. Y entonces rompe todo el esquema, digamos que es uno de los temas en los que rompe el esquema de las versiones anteriores. Esta norma se enfoca más en el negocio. Yo te voy a explicar ese enfoque de negocio. El problema está en que si no somos nosotros al momento de empezar a elaborar un sistema de gestión, si no somos lo suficientemente claros en lo que estamos buscando con un sistema de gestión, pues podemos tomar un rumbo equivocado. ¿A qué me refiere? Me refiero a que volvamos a creer que la norma es el levantamiento de procedimientos, y eso no es la norma ISO 9000. ¿Ok? Hasta ahí me quedo, les voy a explicar más adelante cuál es el enfoque. Bueno, quiero aquí puntualizar un punto. Del 87 que salió la norma con 20 puntos, no fue hasta el año 2000 cuando realmente, después de 13 años, cambió la norma y cambió el enfoque de la norma. Del 2000 al 2015 pasaron 15 años para cambiar a otro enfoque diferente de la norma. Entonces, 13 años, 15 años. Quiere decir que esta norma, al ser adoptada por la organización, va a tener vamos a convivir con este modelo de gestión pues por lo menos 13 o 15 años. No estamos pensando que hasta el 2028, 2030 es cuando tengamos un cambio en estas normas. ¿A qué voy con esto? A que cuando implementemos el sistema de gestión, busquemos que invirtámosle tiempo al inicio para asegurarnos de que esta norma nos va a ayudar a mejorar, dar saltos cuantitativos con nuestra organización durante todo este tiempo. Entonces, el tiempo que le inviertan hoy a la implementación de un sistema, todavía estamos en el 2020. Quiere decir que todavía tenemos 10 años en ese modelo. Lo que no hagamos ahorita y que hagamos ahí medio huequito, pues esa piedra en el zapato nos va a perseguir por todos los años. Y eso fue lo que sucedió con las versiones. Mucha gente se bajó ya cuando cambió la norma hubo muchas pérdidas de certificados cuando pasó del 87, digamos, 94 al 2000, porque las empresas no podían entender un modelo distinto de algo que debería de estar documentado. Decían, pero ¿por qué no está documentado? ¿No? Perdían sus documentos. Ahora imagínense ya del 2000 al 2015, otras tantas personas se bajaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a establecer objetivos o alcances del sistema muy reducidos. Es decir, querían certificar solamente parte de la organización, no toda la organización. Uno decía, oye, ¿y eso por qué no está dentro por ejemplo, cuentas por cobrar? ¿Por qué no está dentro del sistema? ¿Por qué no puede ser auditado? No, es que esos son temas reservados por la organización. Oye, pero si no cobras adecuadamente, te puede afectar para meter flujo a la operación y entonces te detiene otros procesos y tus crecimientos y te impactan los objetivos. No, pero la norma no lo pide, entonces no lo metamos. Entonces, eso fue la versión, eso se dio en la versión 2000-2008. Para 2015, el primer enfoque que nos dice la norma es este. Y ahora sí que hay que grabarlos. Es cómo los requisitos de la norma me ayudan a cumplir con el modelo de negocio de la organización. Y entonces lo primero que debemos de hacer es el modelo de negocio de la organización. Tenemos que definirlo antes de cualquier requisito y cómo vamos a cumplir con temas de contexto y partes interesadas y en mi control documental. Lo primero que tengo que tener claro es cómo opera mi negocio. Y en ese sentido es cuando los requisitos de la norma me van a ir apoyando para la implementación. Bueno, esto es lo que sucede en el año 2015. Les platicaba un poquito acerca de la norma. En esta versión 2015 se basa principalmente en 3 conceptos. Uno tiene que ver con el enfoque basado en procesos, que estos 2 primeros puntos, el enfoque basado en procesos y la metodología PHB, es planear, hacer, verificar y actuar, conocido también como el círculo de Deming, ya estaban en la versión de la 2008. El nuevo requisito realmente es pensamiento basado en riesgos. Este es algo diferente. ¿Se acuerdan que veía ahí que en el 97
se había incorporado el tema de acciones preventivas. Es decir, queríamos que la organización, después de implementar el sistema, pudiéramos identificar temas de prevención. Y confundíamos mucho el tema de la prevención porque decíamos, bueno, ya me pasó en la máquina A. Ahora, voy a prevenir que me pase en la máquina B, C, D, y no, aquí ya, si ya te pasó una vez, pues los demás es corrección, o sea, ya no, o sea, tu enfoque es correctivo, no es preventivo. Entonces, había mucho problema, la verdad es que fue un tema que no se logró dentro de las organizaciones el trabajar bajo acciones preventivas. Pero con en esta nueva norma, el enfoque de pensamiento basado en riesgos va un paso más atrás, es decir, en la definición de los procesos, en la definición del enfoque sistémico, en la definición del modelo de negocio. Eso, ahí va el pensamiento basado en riesgos. ¿Ok? Ahorita vamos a revisar. Vamos a ver un poquito de lo que es, vamos a recordar un poquito de lo que es procesos, el enfoque a procesos. Y no es más que un conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en elementos de salida. ¿Cuál es el enfoque? Es cuáles son las entradas, cuáles son las actividades que tengo que desarrollar para poder entregar qué, cuál es la salida. Si lo vemos desde un punto de vista de enfoque sistémico, de un enfoque global, tendríamos cuáles son las entradas. Pues bueno, pues los requisitos de mi cliente. Esos son los requisitos de mi cliente que seguramente vienen en una orden de compra y que yo tengo que asegurarme su cumplimiento y ver que la salida sea el producto o servicio que el cliente me estuvo solicitando. Entonces, en este sentido, toda la organización es un gran proceso, es elementos de entrada, actividades, transformación, es decir, puede pasar por el área de compras y después el área de producción y luego el área de almacén y luego el área de logística hasta la salida que es el cliente. La forma en cómo nosotros hagamos las actividades, toda esta parte de aquí, es lo que hace diferente a las organizaciones, es lo que hace organizaciones más eficientes o menos eficientes. Es decir, yo puedo hacer la misma actividad, el mismo producto, pero a un costo mayor. ¿Por qué? Porque no tengo procesos completamente definidos, porque tengo problemas de recursos humanos, de competencia del personal, porque tengo máquinas menos eficientes, porque no tengo mantenimientos, porque no tengo recursos suficientes. Es decir, son muchas situaciones que puedo tener en el tema de actividades que me van a hacer menos eficiente. La norma, como tal, pide eficacia. La norma siempre ha sido así como que debes de ser eficaz, es decir, que debes de lograr los resultados que te están pidiendo. Si lo haces con mayores costos, no lo sé, eso tú ya revísalo dentro de la organización, pero tú tienes que asegurar que estás entregando los elementos, lo que te está pidiendo tu cliente, eres capaz de entregarlo. Y eso es lo que te evalúa la norma. Ahora, la parte del medio, la parte de actividades, es lo que hace la diferencia entre una empresa competitiva y una empresa que no lo es. Dos empresas pueden estar certificadas, sí, en el mismo proceso. Una puede ser más eficiente que la otra también, porque los requisitos de la norma te dicen qué tienes que tener. Es una estandarización del qué debes de tener, pero la organización es la que define el cómo. Y en el cómo, me tocaba, por ejemplo, una organización donde para el proceso de compra, de compra de un producto, había que recabar 7 firmas en el cheque, ¿no? Y entonces eso hacía, pues, burocrática toda la organización, dejaban de pagar proveedores, dejaba de entrar producto, dejaban de producir, todo por controlar el cheque, ¿no? Entonces, esto no lo provoca la norma, esto lo provoca la misma organización al definir sus propios procesos. Entonces, yo puedo tener, aquí, esta es la diferencia entre asegurar que las organizaciones sean exitosas y no lo sean, ¿ok? Entonces, bueno, este enfoque a procesos se da desde el enfoque sistémico, el enfoque total de la organización, y se puede ir viendo a cada uno de los procesos identificados por la organización. Es decir, puedo tener un proceso de compras,
pero hablamos proceso de compras, que si en el proceso de compras tenemos 10 procedimientos, bueno, pues cada quien, ¿no? Que tenemos 5, que tenemos un solo procedimiento, cada quien es más eficiente o menos eficiente. La norma lo que te dice es que debes de identificar procesos, y esos procesos si quieres desarrollar procedimientos, pues tú los divides y tú los haces tan complejos como tú quieras, ¿ok? Entonces, este es un poquito el enfoque de procesos que cuando implementamos, cuando vemos ese enfoque, ese negocio, pues tenemos que asegurarnos de que tenemos mucha claridad de cuáles son los procesos de los que consta mi organización, y asegurarme que esos procesos tengan claridad en las entradas, en las actividades que van a hacer que sean las más eficientes, en las salidas que van a producir, ya sea bienes o servicios. Otro enfoque en la norma tiene que ver en el tema de proceso, es que somos proveedores, tenemos proveedoría y clientes todo el tiempo, ya sea externo, un proveedor externo, siendo nosotros un cliente, o nosotros proveedor de un cliente, ¿no? Entonces, esta segunda gráfica establecería un poquito esa relación. En todos somos clientes y proveedores. Para el tema de la norma en específico, habla de proveedores o subcontratistas externos. La norma no habla de clientes internos o proveedores internos, ¿no? Clientes internos o proveedores, eso no lo menciona la norma. La norma establece en su vocabulario que proveedor es aquel que a la organización, es decir, a nosotros, nos está proveyendo un bien y servicio, y cliente habla a quien nosotros tenemos que entregarle. Esa es así como que la definición de clientes. ¿Qué podríamos entregar? ¿Cuáles podrían ser entradas? Datos, materiales, materia prima, servicio. En el caso de salidas, podríamos entregar información, productos y servicios. Espero que haya quedado claro. Estamos dando los conceptos principales de la norma. Ok, en el caso de lo que es el planear, hacer, verificar y actuar, que este es el círculo de Deming. El círculo de Deming establece que cada proceso, ahora sí que después del enfoque a procesos, cada proceso debe de cumplir con 4 pasos, que tenemos que definirlos de manera adecuada. Todo proceso debe ser planeado, asegurar qué se hará, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para qué, cómo se evaluará lo realizado, con qué datos, qué se hará con los resultados de la evaluación. Entonces, todo eso tiene que estar perfectamente definido. Si no lo planeamos, pues vamos a tener, no sabemos si vamos a lograr los objetivos establecidos. Entonces, actividades de planeación todo el tiempo tenemos que lograr. En el caso, el segundo paso ya es ejecutar. Ya planeamos el proceso, ahora lo vamos a ejecutar, lo vamos a echar a andar, es el hacer. Entonces, ejecución de lo planeado, documentar lo que tenga que documentarse como evidencia de que lo hemos realizado, y lo que no se ha podido realizar también, y ahí asegurarnos de que lo estamos haciendo al pie de la letra. Podría ser aquí la necesidad de tener procedimientos, pudiera ser la necesidad. La norma, vuelvo a insistir, dice, los procedimientos documentación, habla de documentación, o ahorita de información documentada necesitada por la organización. Esa información documentada, pues nosotros la definimos y nos aseguramos, pero obviamente esa información documentada, pues tiene que dejar evidencia de lo que estamos haciendo. Tampoco puede ser, es que eso, no, como no lo pide la norma, ya no lo voy a documentar, no, tampoco. Se trata de que podamos demostrar, porque en el sistema se tiene que demostrar que estamos cumpliendo con los requisitos solicitados tanto por el cliente como los normativos aplicables, como los requisitos de la norma, y que podamos tener evidencia de que lo estamos haciendo de buena forma. En el caso del tercer paso, que es ya verificar, puede ser verificar, inspeccionar, supervisar lo que ya se realizó, y ahí vamos a preguntarnos si se hizo lo planeado, si se lograron los resultados, con qué eficacia y eficiencia se hizo, qué impacto logramos en los clientes y qué explican los resultados y el impacto logrado. Es decir, hacemos una valoración de lo que ya ejecutamos. ¿Para qué? Para que en un siguiente paso, en el tema del actuar o en el tema del actuar, podamos
definir si lo hicimos bien y si lo hicimos mal. Si lo hicimos bien, pues bueno, podríamos plantearnos temas de mejora, y si lo hicimos de manera incorrecta, podríamos aprender de nuestros errores y al momento de planear, mejorar nuestra planeación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice. Este enfoque de círculo de Deming, o este enfoque de planear, hacer, verificar y actuar, lo tenemos que asegurar que esté en cada uno de los procesos de la organización, tanto en cada proceso como en la misma organización, en el total de la organización, y así está el enfoque. Ahorita que veamos ya la norma como tal, el enfoque de la norma, pues vamos a ver lo mismo que está aquí reflejado, pero 2 puntos. Uno es asegurar que al total, porque al final lo que queremos son resultados. El enfoque de un sistema de calidad tiene que ser a resultados, no tiene que ser, por ejemplo, a objetivos y propios de la organización. ¿Qué me ha tocado observar como consultor? Es que la mayoría de las organizaciones establecen sus objetivos y lo establecen como sin una dirección de resultados. Por una parte, estamos hablando de que la organización busca incrementar sus ventas en un 20%. Y por otro lado, castigamos todo lo que son los costos, ¿no? Y entonces, oye, pero si no quieres que gaste, ¿cómo quieres que obtengan los resultados? Oye, pues me estás diciendo que abra nuevos canales de comercialización. Pues para eso tengo que hacer prospección. La prospección me lleva a tener recursos. Ah, no, pero por el otro lado, administración, le ponemos un objetivo que tiene que bajar todos los gastos al 5%, es decir, de lo que se presupuestó tiene que lograr un 5% de ahorro. No están encontrados esos objetivos. Bueno, más bien chocan esos objetivos. ¿Ok? Entonces, aquí es importante, por eso, definir bien los resultados. En tanto, por ejemplo, un objetivo de un área de compras es hacer buenas negociaciones. Sí, nada más que la negociación de compra significa comprar volumen, y a veces comprar volumen significa pues abarrotar el almacén donde no tenemos espacio, donde entonces tenemos que poner la materia prima en el piso, se obstruyen pasillos, se incrementan otros temas como pueden ser accidentes, o bien pues el área de ventas tiene que vender algo que pues, sus clientes no están solicitando. Entonces, quiere decir que cuando hagamos una planeación de un sistema, primero tenemos que ver cuáles son los resultados que queremos tener al total del sistema, al total de la organización, cuáles son esos resultados, y después cada proceso, pues establecerle su enfoque de procesos para que logre para que nos ayude a lograr esos resultados. Entonces, aquí es donde les comentaba, el enfoque de negocios es importante, porque si entendemos qué es lo que quiere la organización, aquí es donde vamos a estar aprendiéndoles. Otro punto rápido podría ser, luego hablamos de crecimiento, vamos a tener crecimiento en sucursales, vamos a abrir 20 sucursales este año. Ajá, pero a veces en el área de recursos humanos, pues no hay un proceso de planeación. Oye, pero ¿cuáles son los elementos de entrada del área de recursos humanos? Como no tiene una planeación, él solamente hace reclutamiento de lo que le van diciendo que tiene que hacer. Como no se le incluye en un tema de planeación estratégica, por ejemplo, pues entonces lo que hace recursos humanos está cachando las cosas y los resultados no se dan. Se abren las tiendas a destiempo, no hay el personal que las pueda operar, hay una alta rotación y algo que podría ser algo muy bueno para la organización se viene en detrimento. ¿Por qué? Porque un eslabón de todo eso, de toda esa serie de procesos se está viendo afectado. Muy bien, ahora veamos el tema, la otra base fundamental de lo que es un sistema de gestión, que es el tema de riesgos, el pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos tiene que ver en hacer el análisis de el qué pasa si, cuál es o sea, si yo defino una tarea, si yo tengo un resultado que quiero perseguir, es qué tanta incertidumbre hay
¿qué tanta incertidumbre hay entre lo que tengo establecido y lo que voy a lograr? Con lo que tengo establecido y lo que voy a lograr. Y entonces toda esa incertidumbre pues es un tema de riesgo. Entonces yo tengo que identificar los riesgos, esas incertidumbres que yo puedo tener para lograr los resultados. ¿Y en dónde se dan esos riesgos? A veces solamente nos enfocamos mucho en el tema de los riesgos en los procesos. Aquí, bueno, pues tenemos varios riesgos que deberíamos de afrontar. Riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos de conocimiento, riesgos de tecnologías, riesgos de proveedores, riesgos de productos y servicios, riesgos logísticos, riesgos jurídicos. Y entonces el pensamiento basado en riesgos es asegurarme que yo tengo un enfoque en todos estos tipos de riesgos para abordarlos y tratar de minimizarlos a través de toma de acciones, pero de manera completamente preventiva, con un pensamiento preventivo. Es decir, si yo hoy digo que voy a abrir esas 20 tiendas, ¿cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar para el logro de esos, para aperturar 20 tiendas? Oye, tenemos los proveedores de servicio, en este caso riesgos de proveedores. Tenemos los proveedores de materia prima que van a tener la capacidad de incrementar un 20% el suministro de ciertos productos, ¿o no? Oye, sí, pues hay un gran riesgo, entonces busquemos otros proveedores o trabajemos en el desarrollo de proveedores, o, es decir, podríamos tomar muchas acciones, pero no lo podemos hacer si no analizamos con un pensamiento basado en riesgos preventivamente cuando queremos tirar un resultado. Oye, quiero lograr eso, sí, nada más que, ¿cuáles serían los riesgos a enfrentarnos en ese sentido? Y entonces estos son los tres temas fundamentales de la norma, donde cuando planeemos un sistema de gestión, tiene que ver, o cuando auditemos un sistema de gestión, tiene que ver con el enfoque a procesos, que la organización haya logrado un enfoque a procesos adecuados que le permita el logro de resultados, que cada actividad se haya hecho bajo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que sea claro, y también que tenga un enfoque a riesgos y que la gente sepa pensar con ese enfoque a riesgos. ¿Okay? El esquema metodológico para la gestión de riesgos y oportunidades es muy fácil, es establecer, eso solamente lo voy a pasar, lo quise incluir por un tema de llevar un poquito más, de elevar un poquito más el tema del curso. ¿En qué sentido? En que incluso este esquema metodológico lo establece la norma, la ISO 31000, porque la norma ISO 9000 no establece que debamos de tener incluso una metodología, nos sugiere que podríamos tener alguna metodología como es la ISO 31000. En este enfoque de riesgos, siempre es importante, y nos va a dar entrada para lo que vamos a ver más adelante, es siempre establecer el contexto en el cual se está estableciendo ese riesgo, cuáles se deben indicar los requisitos y expectativas a establecer, identificar los riesgos y las oportunidades, analizar riesgos y oportunidades, evaluar los riesgos y las oportunidades y después hacer un tratamiento de riesgos. Entonces hay que identificar, hay que analizar, hay que evaluar y luego establecer estrategias para tratar los riesgos, las acciones. Todo eso siempre comunicando y consultando con todo el personal, siempre debe estar, debemos de tener a todo el personal inmerso, que tiene que estar inmerso en el tema del riesgo para su tratamiento, y también tenemos que ir midiendo y revisando si vamos realmente eliminando, mitigando de acuerdo a la estrategia que hayamos tenido. ¿Ok? Entonces, este es un tema importante. Bueno, nos vamos a los principios de calidad. Voy a pasar brevemente por este. Los principios de calidad tienen que ver, no son requisitos auditables en la norma, sin embargo, hay muchos puntos, muchos requisitos en la norma que los contienen. El enfoque de estos requisitos es, por ejemplo, enfoque al cliente, asegurarse que el cliente, que el sistema siempre está enfocado al cliente. Eso es un requisito indispensable.
¿A qué voy con esto? Por ejemplo, me ha tocado ir a hacer una auditoría a laboratorios clínicos, en donde tienen sus lugares de estacionamiento, llega uno, se baja, y bueno, bien uno, no hay lugar, y pues deja el auto estacionado enfrente o a 2 calles. Cuando uno ya empieza a auditar, se empieza a hablar con el tema de enfoque al cliente y resulta que cuando se les empieza a decir, oye, ¿por qué los automóviles, hay automóviles aquí, no veo a alguien que esté dentro del laboratorio? Como que no me hace sentido. Pues resulta que los automóviles eran del personal. Entonces los pobres obviamente ponen el automóvil ahí pues, para no cansarse, ¿no? Y mientras el cliente, pues que se canse. Entonces, digamos que ese es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo de lo que es enfoque al cliente. Muchas organizaciones tratan de ahorrar costos o malentender, ahorrar costos no teniendo ese enfoque al cliente, ¿no? De detalles a lo mejor que puedan tener, pero también su enfoque es más hacia la organización, más lo que piensa la organización que el cliente quiere, y no tanto es una identificación clara de cuáles son los requisitos que el cliente nos está demandando. Entonces, sí es importante, dicen que al cliente lo que pida, bueno, yo digo que al cliente lo que pida siempre y cuando lo pague. Si lo paga, si está dispuesto a pagar el cliente eso, bueno, pues hay que dárselo, pero hay que determinar, pero ¿qué es lo que quiere el cliente? Porque al final yo le puedo estar cobrando algo que el cliente no me está pidiendo, no me está requiriendo. Entonces, bueno, el enfoque, uno de los principios de calidad es que el sistema esté enfocado al cliente. Otro tema tiene que ver con liderazgo. El tema de liderazgo, pues es asegurarse de que todos, todos en la organización, digo, hay organizaciones que empiezan con el liderazgo desde los propios operarios, ¿no? Que sean líderes. Esto es que sean facilitadores entre el mismo personal para que las cosas se den. Entonces, es un tema también importante que tenemos que abordar y es un eje central ahorita en esta versión de la norma. Compromiso de las personas es asegurarnos de que las personas realmente tienen esa toma de conciencia, ahí lo establece en el requisito de la norma, una toma de conciencia, ese compromiso es una empresa que está certificada en ISO 14000 en temas ambientales y la gente pues anda tirando papeles por todos lados, ¿no? Y luego va uno acompañado del gerente y el gerente es el que se está agachando para ir colectando todo lo que son la basura. Entonces ahí es donde dicen, híjola, pues el liderazgo no está adecuadamente claro y el compromiso pues menos. Otro de los principios de calidad pues tiene que ver con el enfoque a procesos, parte de lo que ya hemos estado hablando. Uno de los principios es ese. También que el sistema tiene que mejorar continuamente, tenemos que asegurar que mejora continuamente aquello que ya se hizo bien, bueno, y sí que vas a hacer. Una pregunta recurrente en auditorías es que cuando ya todo creen que ya está bien, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo mejoraste del año pasado a este? Y entonces, no, el sistema te debe de exigir siempre mejora. Toma de decisiones basada en evidencias, el sistema, también uno de los principios de calidad es que el sistema podamos tomar decisiones informadas. Estas decisiones informadas nos van a garantizar por lo menos tener mayor claridad y ser más asertivos en el resultado. Siempre pongo el ejemplo de anteriormente cuando en temas médicos, cuando íbamos al doctor, pues no había tantos análisis clínicos. ¿Qué hacía el doctor? Pues nos empezaba a tocar por todos lados y nos decía, sí, me duele. Ah, bueno, pues entonces tiene apendicitis, mételo. Y no teníamos apendicitis, ¿no? No habíamos sido glotones y nos comimos un montón de porquerías, pero mientras ya estábamos bien operados. Hoy, por ejemplo, el 80% de la toma de decisiones de los doctores se basa en análisis clínicos. Entonces, bueno, esto es lo que nos llevaría a que asegúrense que sus sistemas de calidad tengan suficiente información para toma de decisiones. Hay muchas organizaciones, que también es algo que me pasa, tienen muchas bases de datos, pero las tienen nada más. Oye, pero ¿qué haces con esa información en las bases de datos? No sacamos el provecho, ¿no? Entonces, bueno, es parte de uno de los principios de calidad. Y el otro es gestión de las relaciones. En esta gestión de relaciones,
es asegurémonos que tanto con hoy partes interesadas, ¿no? Que pueden ser temas de proveedores, trabajadores, accionistas, bueno, pues que la gestión de las relaciones sea tan adecuada que todos se sientan a gusto en estar trabajando con la organización. Esos son los principios de calidad. Vamos al tema ahora de lo que es los requisitos de la norma. Los requisitos de la norma nos habla el primero como alcance de la norma, referencias normativas, términos y definiciones. A partir de este requisito 4 y hasta el 10 son los requisitos auditables en la norma. Hablamos de contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora, ¿no? Vamos a ir, vamos a centrarnos en el tema de contexto de la organización. Bueno, en parte, antes de entrar al contexto, les estaba explicando que el tema de procesos en la organización y de planear, hacer, verificar y actuar se da dentro de dentro de esta gráfica que nos da, que esquematiza cómo está compuesta la norma. Hablábamos de los 10 puntos de la norma, donde aquí tenemos el elemento 4, que son los auditables, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los auditables. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí tienen los elementos de entrada, las actividades y las salidas. Y entonces cumple con el tema de procesos. También se basa en el planear, hacer, verificar y actuar. Planificación, ejecución, evaluación o verificación y actuación. Entonces, tiene el mismo enfoque de procesos y de planear, hacer, verificar y actuar, pues están inmersos en el sistema de gestión. ¿Okay? Vamos, lo voy a platicar de esta forma. Hoy, parte de lo que nos dice la norma, que es lo mismo que está esquematizada, es que siempre para poder establecer, este es, digamos, nuestro sistema de gestión de calidad. En este sistema de gestión de calidad, yo debo de tener claro cuál es la misión de mi sistema y también hacia dónde lo quiero llevar. Entonces, tengo aquí mi propósito de la organización y también tengo mi dirección estratégica, hacia dónde lo quiero llevar. Y eso es lo que tengo que garantizar que mi sistema de gestión cumpla. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos al desarrollar un sistema es, ¿para qué está hecha la organización? ¿Cuál es el propósito de la organización? Y entonces, lo que tenemos que garantizar con el sistema es que se cumpla ese propósito, ¿no? Y luego contestar la siguiente pregunta, ¿y hacia dónde va la organización? ¿Hacia dónde la vamos a llevar? Es nuestra visión y que lo hacemos a través de una dirección estratégica, ayudar a que logre esos resultados previstos. ¿Okay? En el tema del alcance, recuerden un poquito acerca de lo que antes la norma en versiones anteriores nos decía. Podríamos incluso certificar parte de nuestra organización. Hoy ya no se puede certificar parte de la organización. Hoy se tiene que certificar todo aquello que tenga que ver con el propósito y la visión estratégica y la dirección estratégica. Entonces, un propósito de la organización es tener recursos suficientes para poder operar. Pues bueno, pues hoy voy a poder auditar cuentas por cobrar, ¿no? Oye, si estoy viendo que, oye, pero hay un problema aquí en compras. Oye, pero ¿por qué no estás comprando? Pues es que no me están surtiendo. ¿Y por qué no están surtiendo? Pues es que es por falta de recursos, pues no se les ha pagado a los proveedores. Bueno, y entonces te vas ahí al área de finanzas. Bueno, ¿y qué está pasando aquí, no? Y el área financiera nos tendría que dar respuesta que hay un problema en la cartera, pues que la cartera, bueno, pues entonces nos vamos a cuentas por cobrar, decimos, ¿y qué acciones estás implementando en este sentido? No, pues es que el director dice que demos el producto, no importa, y que incrementemos los plazos de cobro, porque pues son sus cuates, y entonces pues terminamos con el director pidiéndole respuesta a por qué está comprometiendo el propósito de la organización, pues su dirección estratégica. Entonces el alcance se tiene que ir definiendo claramente en aquello que tiene que ver con el propósito de la organización. Es hasta dónde llega mi sistema de gestión. ¿Ok?
Entonces, esto todo lo que tiene que ver con mi sistema de gestión. Estos son componentes que ya nos ayudan, por ejemplo, son elementos de entrada, es cuál es el contexto que está viviendo, el entorno que está viviendo la organización, que pueda afectar el propósito de la organización y su dirección estratégica. Hoy ese contexto se llama pandemia, ¿no? Se llama pandemia y se llama ya recesión económica, se llama muchas cosas. En ese sentido, el contexto hoy nos debe cambiar la forma en que estamos haciendo el propósito, la forma en cómo vamos a cumplir con ese propósito. Hoy, digamos, si antes teníamos un restaurante que no vendía, que no entregaba servicio a domicilio, pues hoy ya me cambió mi propósito, ya me cambió el alcance, porque hoy tengo que garantizar que voy a entregar, que voy a poder hacer entregas a domicilio. Entonces ya cambió mi propósito, ese contexto me va a cambiar completamente el propósito, ¿ok? Siempre tengo que tomar en cuenta los requisitos del cliente. Si yo como restaurante digo, pues no voy a dar servicio a domicilio y que venga el cliente aquí a mi restaurante, pues hoy el requisito del cliente es, necesitas mandármelo. No me lo puedes dar, listo. No hay un enfoque al cliente, ¿no? Y en el caso de partes interesadas es identificar quiénes pueden afectar mi sistema, quiénes pueden afectar mi forma de operación o a quiénes puedo afectar por la forma en que estoy operando, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con partes interesadas. Esto me tiene que ayudar a lograr los resultados del sistema de gestión, a incrementar la satisfacción del cliente y a cumplir con la entrega de productos y servicios de acuerdo a los requerimientos. Para poder llegar de estos elementos de entrada en la planificación de mi sistema y lograr mis resultados, yo tengo riesgos y oportunidades que tengo que abordar. Eso es toda la gestión de lo que estuvimos hablando de gestión de riesgos. Y todo esto pues, se tiene que hacer a través de liderazgo. Entonces, bueno, este es un poquito más esquematizado, lo que tengo que buscar que mi sistema de gestión realice. Toda esta parte, pues es mi negocio, así de sencillo, ¿no? Entonces, repasando un poquito este tema, el propósito es la misión de la organización, la dirección estratégica es la visión de la organización. Me dice en el tema de contexto que yo tengo que identificar aquellas cuestiones internas y las cuestiones externas que me pudieran afectar en la realización de mis resultados. Esto me va a llevar a identificar cuáles son mis riesgos y oportunidades, esas cuestiones internas y externas. No todo, aquí hay un punto importante, es que no todo lo que es contexto tiene que ver con, se convierte en un riesgo. Todo lo que es contexto tengo que analizarlo y asegurarme de que realmente puede afectar los resultados previstos hacia mi propósito y mi dirección estratégica. Solamente así es como puedo abordar riesgos y oportunidades. Hoy, lo que sí me ha tocado ver a través de las auditorías es que muchas organizaciones todavía están identificando riesgos o están atendiendo riesgos que no le generan valor a la organización. Y lo único es que están metiendo mucho tiempo en algo que están tratando de resolver y que no es fondo para el negocio. Y obviamente se vuelve a dar el tema de que es burocrática la norma, pero la norma no es burocrática, es porque no hemos entendido que cada requisito de la norma pues tiene su razón de ser. Y el tema de contexto es identificar todo aquello que nos puede afectar o no en la organización. Hoy, por ejemplo, tanto positivo como negativamente. Me tocó auditar recientemente a una organización, hicimos auditoría en forma remota y veíamos que esta organización es de tecnología y entonces ya ellos identificaron rápidamente muchas oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Pues el teletrabajo. El teletrabajo traía conexiones, laptops, traía audífonos, auriculares para poder hablar, etc., etc., etc. Y entonces encontraron una oportunidad. ¿Qué hicieron? Pues la aprovecharon. El resultado, el mes de marzo fue el mejor mes que han tenido en toda la historia de la compañía. Ah, ok, perfecto. Pero
ya no pregunten qué va a suceder en los próximos meses. Lo que hoy tenían como oportunidad, la resolvieron, pero ya se les empezaba ya empezaban a identificar ciertos riesgos en la organización. ¿Por qué? Pues porque va a haber quiebre de empresas posiblemente, o empresas que ya no van a comprarles hasta pasado cierto tiempo. Inversiones que ya tenían previstas las empresas en temas de tecnología, que posiblemente ya no lo van a hacer, ya no van a saltar. Entonces, pudiera ser algo muy bueno ahorita, pero en próximos meses puede ser algo importante para ellos en temas de riesgo. Muy bien, eso es en temas de contextos. Les platicaba un poquito acerca de las partes interesadas. ¿Cuáles son esas partes interesadas? Clientes, proveedores, accionistas, trabajadores, a los cuales hay que identificar cuáles son los requisitos y las expectativas que estos tienen. Aquí es importante también que no todas las partes interesadas o no todos los que interactúan con la organización externamente son partes interesadas. Aquí sí es importante hacer la aclaración y la acotación de que una parte interesada es aquella que puede afectar al sistema de gestión, para bien o para mal, o que nuestra operación puede afectar. Les voy a poner un ejemplo. Hay una organización que vende carretes de madera. Hace 30 años se estableció muy afuera de una ciudad, bastantes kilómetros de distancia, antes de que era la zona conurbada, y hoy, después de 30 años, hace unos 5 años, pues ya se lo comió la mancha urbana y le pusieron una escuela a un lado. Y entonces empezaron a identificar una parte interesada. ¿Por qué? Porque si ahora no cumplía con un proceso de tener un sistema contra incendios muy robusto, pues no lo iban a dejar operar. Oye, pero pues la escuela se me puso a mí. Bueno, sí, pero hoy es una parte interesada. Le dieron los permisos y él tenía que afrontarlos. Luego, hace 2 años, le construyeron un condominio enfrente, y como no tenían ellos extractores o contención de polvo, pues entonces todo lo que era el acerrín se iba a la piscina de los condóminos, y entonces pues fueron y le cerraron. Llevaron a Semarnat y llevaron no sé a quién, y entonces le cerraron la empresa hasta que no los atendieran. Y eso significa partes interesadas. Eso sí son partes interesadas que nos pueden afectar el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces hay que tener muy en cuenta qué son partes interesadas para poder definirlas de manera adecuada y no estar tratando de cumplir requisitos y expectativas de personas que no nos van a impactar en el sistema. ¿Ok? Entonces, ya lo que son los procesos de apoyo, ya después de que pasamos temas de contexto, hablamos el tema de apoyo. Este tema de apoyo tiene que ver con todo aquello que nos va a ayudar para el cumplimiento o la realización del servicio y la entrega de productos o la elaboración de productos. Para ello, este punto 7 de la norma lo que nos dice es que lo primero que tenemos que identificar son las personas necesarias, es decir, tener una estructura, un organigrama y decir, bueno, con este organigrama voy a operar, y cualquier cambio en el organigrama, cualquier cambio digamos, en una posible expansión, pues asegurar que pues, tenemos las personas necesarias o que nuestro organigrama va a ir creciendo respecto a nuestro crecimiento, o de la misma forma se va a contraer dependiendo de lo que esté pasando en el mercado. Un ejemplo puede ser una organización que es una constructora, tenía una persona en el área de sistemas, y esta área, y solamente tenía una construcción. El primer año que fui, no hombre, estaba sobrado el chavo, pero... Y con todos los procesos, digo que realmente me sorprendió mucho como área de sistemas, todo lo tenía. Al siguiente año ganaron 5 proyectos. Ahora el muchacho tenía que estarse desplazando de un lado a otro, no le daba tiempo, un día para una obra, otro día. El resultado es que pues, ya no tenían nada de lo que se había planeado. Se levantó una no conformidad y uno de los temas fue eso, no se planeó las personas necesarias. Entonces ese es un punto que tenemos que verificar que lo tengamos. En el tema de infraestructura, es asegurarnos que tengamos la estructura, dice la norma, es que hay que determinar la infraestructura necesaria, y una vez que la identificamos,
que sabemos cuál es la necesaria, entonces hay que proveerla, es decir, darla y mantenerla. Entonces, pero hay que identificar cuál es la infraestructura necesaria para poder hacer la realización de nuestros procesos. Hoy, por ejemplo, en el tema del teletrabajo, la infraestructura necesaria, ¿cuál será? ¿No? Oye, pues por lo menos que tengamos internet. ¿Y cómo me aseguras que el personal que está en teletrabajo pues, tiene la infraestructura necesaria para poder operar? Ahí ves a los pobres trabajadores tratando de cachar el internet del vecino. Y es otro punto que tenemos que empezar a revisar en teletrabajo, qué estamos haciendo, cuáles son los riesgos que estamos identificando, porque mandar a la gente a su casa, pues sí, sí está bien, pero tenemos que ver si se está cumpliendo con la infraestructura necesaria. El ambiente para realización de los procesos, pues tiene que ver, asegurar que en el ejercicio en donde se están haciendo los procesos, pues tengamos todas las condiciones para hacer el mismo. Por ejemplo, si hablamos en este tema de teletrabajo, pues ahora vamos a ver si las personas tienen el ambiente necesario para la realización. Oye, pues es que tengo a los niños y tengo al marido y tengo a la esposa y tengo a los vecinos que ponen música. Bueno, pues habría que ver si tienen las condiciones para hacer adecuadamente los procesos. Sé que es un proceso de contingencia ahorita, pero sí es un tema que se tendría que revisar. Entonces, el ambiente necesario para la realización de los procesos, por ejemplo, tiene que ver mucho con personas que tienen que estar, tengo un galerón, tengo una sola habitación, de ahí meto todo mi personal. Nada más que ahí tenemos la gente que diseña. Y eso de estar pasa personal y hablando y echando chiste, pues ¿cómo van a hacer esos pobres el diseño de sus procesos? De repente, por ejemplo, para hacer reclutamiento y selección, hijos, todo el mundo se está enterando cuando haces un proceso de reclutamiento y selección de todo lo que está diciendo las personas. Entonces, ni te puedes concentrar en hacer la entrevista, ni las personas que están a un lado. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener cuidado, ambiente y proyección de los procesos. Recursos de seguimiento y medición tiene que ver con que la organización también tiene que dar todo lo necesario para poder dar los equipos que garantice, cuando tengamos que utilizar un equipo, que ese equipo garantice la medición o la exactitud de los trabajos que se estén realizando. En tema de conocimiento, hay que asegurarnos que es la gestión de todo el conocimiento de la organización, ponerla, decir, bueno, ¿cuál es todo ese conocimiento que tenemos? Y ordenarlo y ponerlo a disposición del personal. Es una gestión del conocimiento. Esto es lo que da un gran valor a las organizaciones. Son organizaciones que tienen capital intelectual. Si no tengo una forma eficiente de gestionar conocimiento, pues digamos que las personas que trabajan, el mejor recurso en las organizaciones son las personas que trabajan para nosotros, que trabajan con nosotros o somos nosotros las personas que estamos en las organizaciones. Esa parte, ese conocimiento, si yo me voy, me lo llevo a otra parte y no supe gestionarlo, pues son grandes pérdidas de la organización. Entonces hay que asegurar que ese conocimiento se queda en la organización y además se comparte con las personas que deben de obtenerlo. En el tema de competencia, toma de conciencia, tiene que ver con asegurarnos de que una vez que identificamos a las actividades que se tienen que desarrollar, asegurémonos que las personas que van a desarrollar esas actividades pues tienen la competencia necesaria para poder desarrollarlas. Creo que, digo, aquí en México, para los que nos están escuchando en otros países, bueno, se está dando mucho, digo, no es crítica al gobierno, pero sí es una crítica. No es cierto. Por ejemplo, en el caso de Pemex, pues tenemos a un agrónomo, ¿no? Un ingeniero agrónomo que está dirigiendo una empresa energética. ¿Qué tanto puede saber? Bueno, pues a lo mejor tiene mucha honestidad, o a lo mejor sí tiene competencia, tendríamos que revisarlo, pero en esencia, en papel, nos diría que cuando hacemos una identificación de la necesidad de la competencia que se requiere para ese puesto, diríamos que necesitaríamos un perfil diferente a ¿no? Y asegurarnos también de que la gente tiene conciencia al momento de hacer sus actividades. En el tema de comunicación interna y externa,
hay que asegurarnos que este requisito nos va a ayudar para asegurarnos de que todas las comunicaciones que son importantes en la organización están identificadas y están gestionadas. Es decir, qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar, quién va a comunicar, cuándo va a comunicar, quién es el responsable de la comunicación. Es decir, que todo el proceso de tanto de la comunicación interna y externa esté definido. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas ya importantes, cuando hay un accidente en la organización, ¿y quién tiene que comunicar esos eventos externos, incluso si fuera la prensa, ¿no? Pues, bueno, hay una persona que está dedicada a eso. Entonces hay un proceso que tiene que gestionarse. Oye, ¿quién va a atender las quejas de los clientes? Bueno, hay una persona, hay un proceso que define qué, cómo, quién, dónde, cuándo. Tiene que hacerlo. El no tenerlo, pues cualquier persona va a poder contestar cualquier cosa. Entonces son procesos de comunicación que deben de estar gestionados porque podrían afectar incluso hasta la imagen. Y otro requisito de apoyo que nos pide la norma es todo el tema de la información documentada. Control de documentación, control de los registros que van a evidenciar el tema de las actividades. Entonces, información documentada es otro tema que tenemos que regular. Estos son todos los procesos de apoyo. En el caso de operación, ese es el requisito 8 de la norma, nos dice, empieza con un tema de planificación y control operacional, es decir, qué vamos a hacer, cuáles son los productos y servicios que se van a entregar, y entonces yo tengo que planificar adecuadamente esa operación, es decir, qué se va a hacer, y de ahí lo defino. En esta parte, cuando hablamos de pensamiento basado en riesgos, es que en estas partes de planificación es donde voy a, cuando planifiques, ¿qué podría pasar? Bueno, entonces, cuando planifiquemos, es en donde tenemos que asegurarnos que esté el abordaje de los riesgos, esté ese pensamiento basado en riesgos. El tema de requisitos para los productos y servicios, pues tiene que ver todo el tema comercial, es decir, esté muy claro qué nos está pidiendo el cliente, qué le vamos a entregar al cliente, que esté todo perfectamente definido para que no haya un tema de insatisfacción del cliente, ¿no? Entonces, todo es asegurarnos también preventivamente con ese enfoque en riesgos, es asegurarnos de que todo lo tenemos sumamente claro, porque incluso es hasta en dónde se va a entregar y a quién se lo tenemos que entregar. Hay ocasiones en que hay clientes que no quisieron pagar porque se lo entregaron, aunque nosotros le mostramos, alguna empresa le mostró la firma de alguien, pues ese alguien no era, ¿no? Y entonces nunca pudieron demostrar que realmente lo habían entregado a alguna persona. ¿Cómo sé que me estás mintiendo, que no? Bueno, todo eso es el pensamiento basado en riesgos, pero también definido a través de los requisitos puntuales de cómo se va a gestar todo el tema comercial. Diseño y desarrollo, aplica para las empresas, es una cláusula aplicable o no, no es exclusión ya, no es una cláusula aplicable solamente para empresas que sí diseñan y desarrollan. En este sentido, por ejemplo, hoy con este tema del alcance del sistema, ya las empresas que tienen inmerso temas de diseño y desarrollo, pues con el perdón, pero tienen ahora que asegurar su cumplimiento. Este punto nos sucedía mucho con las constructoras. Las constructoras antes nada más podían certificar el tema de la administración de los condominios o el tema de la venta, la comercialización del producto, y eran lo que se certificaban. Entonces, y le daban a entender al cliente de que ellos estaban certificados en todos sus procesos. Entonces, hoy ya, constructora que no quiera meter diseño y desarrollo, pues no se puede certificar, porque ellos son responsables del diseño y desarrollo, o sea, no hay otra, ¿no? Entonces, es forzoso hacerlo. Una vez entonces que toda esta parte se define el diseño y desarrollo, los requisitos del diseño y desarrollo, pasamos a otro requisito que también debemos dar cumplimiento, que son los productos y servicios suministrados externamente. Es decir, la norma hoy nos pide que debemos tener control sobre todos esos
productos y servicios que un tercero nos está haciendo. Entonces, ¿cuál es el grado y control que debemos tener sobre ellos? Pues depende de lo que, de lo que estén haciendo. Y eso, el enfoque es muy claro en este tema de la norma. Por ejemplo, si tenemos un taller de servicio autorizado, no sé, yo me dedico a la fabricación de cierto producto y y lo comercializo en Tijuana, y en Tijuana tengo un taller autorizado, bueno, yo debo tener control sobre ese proveedor, asegurándome la competencia, los procesos, el enfoque, todo debe de estar completamente, porque yo soy responsable de lo que él está haciendo, ¿ok? Entonces, para productos y servicios que compremos, materiales, tenemos que asegurar que los proveedores tienen la capacidad para suministrarnos esos productos. Y si nosotros contratamos a un tercero para que haga parte del proceso, por ejemplo, se da mucho en temas de realización de pintura, porque no tenemos área de galvanizado, y entonces lo mandamos a un externo, nosotros tenemos que asegurarnos de que se está haciendo de manera correcta. Es decir, este enfoque es para aquellos que puedan afectarnos, que puedan afectar los productos y servicios establecidos. Si soy una empresa de manufactura, oye, y la papelería, César, no la metas, o sea, no pasa absolutamente nada. Si no es este proveedor, es otro, o sea, no. Entonces, para que no se enfoquen en una evaluación, en controlar cosas que no tienen sentido. Ya lo que es producción y provisión del servicio, pues tiene que ver con el tema de los requisitos, de los criterios de control que debo de tener para hacer, para la ejecución ya del producto o servicio. Es decir, el paso a paso, si quieren, todas las condiciones que podrían desviar la no realización, lo tengo que controlar a través de esta cláusula de producción y provisión del servicio. Tenemos otra cláusula, una vez que, digamos que esto es, yo soy una empresa que manufactura, bueno, en esta cláusula, en el caso de liberación de los productos y servicios, pues tengo que también tener reglas claras para asegurar que el producto no intencionado, que no cumple con los requisitos, sea entregado a los clientes y que me provoque una salida no conforme. Entonces, yo tengo que garantizar aquí no se me va a escapar ningún producto que no cumpla con las características. Entonces, tengo que tener procesos de liberación adecuados, que me garanticen una entrega adecuada al cliente. Pero también me dice la norma, pero en el caso de que no, bueno, pues entonces analiza y hace un tratamiento de esas salidas no conformes. Entonces, hay casos en los que si se liberó, ha habido algunos casos, por ejemplo, sobre todo sucede con las armadoras, en donde cuando algún automóvil, alguna marca de automóvil, algún modelo de automóvil tiene algún problema de fabricación, se liberaron en su momento, empiezan a ver que hay un producto ahí que no está cumpliendo con especificaciones, y entonces a todas las mandan, a todos los autos emiten boletines que les indican que se vayan a las agencias para que sean modificados, ¿no? Entonces tienen que tener un control sobre todas las salidas no conformes que se estén dando. Y esto es lo que tiene que ver con el área de la operación, es el requisito 8, lo que tiene que ver con, digamos, los productos y servicios. Ya en temas de evaluación de la cláusula 9, que es el tema de evaluación, tenemos que asegurarnos, este es así como en el tema de planear, hacer, verificar y actuar, este es el tema de verificar, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que le damos seguimiento y medición a los procesos para asegurar que están logrando el resultado previsto, ¿no? Que el desempeño, podemos medir el desempeño del proceso para asegurar que somos eficaces y posiblemente que somos eficientes, analizar y tomar, ¿y para qué? Para después tomar acciones en un momento dado, ¿no? También nos pide que evaluemos la percepción del cliente. Este tema de percepción del cliente es una obligatoriedad que debemos de hacer nosotros como empresas, porque aunque el cliente
Aquí un poquito el tema es que el cliente nos puede estar haciendo una evaluación y nos dice que todo está en 10, pero podría ser que esa evaluación no tuviera todos los temas que nosotros sí quisiéramos preguntarle al cliente si lo estamos haciendo o lo estamos haciendo mal. Entonces, podría ser que eso no me exime a mí de poder hacer alguna evaluación adicional. Pero bueno, cumple con la norma si es que el cliente si estás obteniendo la percepción del cliente de alguna otra forma. No necesariamente tiene que haber encuestas, puede haber otros tipos de métodos, pero sí es obligación de la organización tener la percepción del cliente. Las quejas no son un tema de percepción. Es que no ha habido quejas. Bueno, el que no se queje no quiere decir que esté satisfecho el cliente, ¿no? Finalmente no nos vuelve a comprar y listo. Entonces sí es una obligatoriedad. En el tema de análisis y evaluación, tenemos que asegurarnos de establecer indicadores en cada uno de los procesos para ir analizando cómo va el desempeño, y esto se hace de manera preventiva, ¿sí? Digamos, para asegurarnos de que no vamos a lograr al final, ya no cumplimos el resultado. Bueno, pues esto es parte de lo que nos va a ayudar a estos mecanismos. Auditorías internas, nos dice la norma que nosotros tenemos que desarrollar auditorías internas, ya sea con proveedores externos o nosotros mismos, con personas capacitadas y competentes desarrolladas por nosotros, pero tenemos que ir verificando tenemos que ir haciendo una revisión a los procesos. El enfoque que nos pide la norma tiene que ver con más un enfoque de riesgo. Hay una planeación de auditoría basada en riesgos, pero el enfoque ¿a dónde vamos a ir a hacer auditorías? Pues aquel que presente mayores no conformidades en una auditoría, que no esté cumpliendo los resultados previstos, que tenga, que sea un proceso nuevo o que haya sufrido cambios en el responsable. Ahí es donde vamos a hacer auditorías, porque esos son los que representan riesgo. No hacer auditoría, que realmente se acostumbra a que las auditorías se hacen todas en un ciclo y para todos los procesos, no necesariamente. Oye, ¿y el ciclo de la auditoría debe ser anual? No necesariamente. Yo puedo hacer ciclos trianuales, y hacer revisiones. Pero eso tiene que ver con la madurez de las organizaciones. ¿Por qué voy a exigirle a una organización que ya está en la mejora, que tenga que estar haciendo auditorías y está gastando recursos? Y porque al final las auditorías es un gasto de recursos, es una verificación de algo que ya tendría que estarse haciendo bien, ¿no? Y por último, en el tema de evaluación, nos pide que nuestra dirección general, esté revisando continuamente el sistema de calidad para asegurar la adecuación del mismo. Hay que asegurar que realmente esté dando los resultados planeados. Entonces, ahí puede ser anual, puede ser trimestral, puede ser semestral, pero no hay que confundirlo con una revisión operativa mensual que tenemos. O sea, no ese es que puede servir como parte de la revisión de la dirección, sí, pero no es la revisión por la dirección y muchas veces se confunde en ese sentido. ¿Okay? Y por último tenemos el requisito 10, que es el tema de mejora, en donde por una parte nos dice que tenemos que proveer mejora continua todo el tiempo en el sistema. Tenemos que asegurarnos, y es una de las preguntas que tienen que, cuando sean auditores o aquellos que ya son auditores, lo que tenemos, o sea, una pregunta que debe estar dentro del cajón debe de ser, ¿y la mejora continua cuál es? O sea, pero ya la mejora continua ya es cuando, digamos, cuando el proceso ya está bien, ya está maduro, cumple con lo que se le especificó, y entonces ahora sí es ver cómo va a saltar a un tema de mejora continua. Hay quienes lo hacen también, bueno, lo van haciendo respecto a cómo va madurando su proceso, pero se entendería que una vez que el proceso está estable, entonces hay que generar mejora continua. Se puede hacer en cualquier momento, es indistinto. Lo que sí es que la organización no puede quedarse inmóvil y no tener ninguna mejora en su desempeño de un año a otro. Y también nos dice que, bueno, que si ya todo lo demás falló, si ya en algún punto en que lo planeamos, identificamos riesgos y todo, aún así falló, nos da una puerta para aprender. Y esa puerta nos da a través de la no conformidad y la acción correctiva, que es un análisis ya puntual de lo que sucedió, hacer una autopsia,
se identifica, se hace el análisis y se establecen acciones que van a lograr, que van a irse directamente en la planeación de los procesos o a los procesos. Dos puntos, aquí un punto importante que no hay que confundir riesgos con no conformidades. El riesgo es algo que no ha pasado y que estoy trabajando ahí, pero cuando una no conformidad, cuando ya no se cumplió con esto que planeé y se presenta una no conformidad, esta no va a los riesgos. O sea, ¿por qué? Pues porque ya es corrección, ya no puede ir a un tema de prevención, más bien se establecen las acciones, se da seguimiento y se mide la efectividad, pero dentro de acciones correctivas, no a través de el tema de riesgos, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Bueno, esto es lo que tenemos preparado para ustedes este día. Espero que haya sido provechoso. Digamos, fue una generalidad dentro del sistema, pero pues da pauta para ir o revisando lo que ya tenemos, aquellos que ya tienen un sistema de gestión de calidad, puntualizando algunas cosas, y bien para aquellos que apenas van a iniciar con un tema de un sistema de calidad, pues que vean las bondades que les puede ofrecer la implementación de un sistema de gestión de calidad sin que necesariamente tengan que llegar a un tema de certificación. Entonces, pues Irving, muchas gracias.